Un viejo amigo del ejército, de nombre Al Johnson, estaba trabajando para Voice of America y había hecho una serie de misiones sobre los platillos voladores que cubría todos los aspectos. Voice of America era nuestro medio de propaganda oficial y los programas de ProOVNI de Johnson se escuchaban en todo el mundo. En los estudios habíamos grabado un debate de 1 hora de duración sobre el tema, abarcando desde las luces extrañas en el cielo hasta los contactados. Finalmente regresé a mi apartamento de Nueva York a las 2 de la mañana a principios de diciembre, incubando un fuerte resfrío, recuerdo de las heladas lluvias de Virginia del Oeste. Estaba agotado. Antes incluso de poder quitarme el abrigo, sonó el teléfono. Dan Drassin estaba en línea y nunca lo había escuchado en ese estado. Su voz, normalmente tranquila, destilaba terror. Él dijo, ¿cómo puedo detener esto, Kill? Le contesté, ¿detener qué? Él dijo, todas las cosas que me están sucediendo. Quiero que se termine. Quiero salir. Yo le dije, mira, acabo de llegar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Él dijo, todo. No puedo aguantar más. Sabía que Dan no bebía ni tomaba drogas y ciertamente no esperaba que se derrumbara de esa manera. Le dije, solo hay una manera de salir, Dan. Esta maldita cosa se convierte en una obsesión, una fijación. La única forma de detener todas las tonterías es dejar de pensar en los ovnis, deshacerse de todos los archivos, ponerse a coleccionar estampas o conocer mujeres. El asunto de los ovnis es arena movediza emocional. Cuanto más se lucha contra él, más profundo te hundes. Finalmente se calmó. Unos días más tarde, Dan me dio parte de sus archivos y destruyó el resto. Le devolví sus archivos 1 año más tarde. Le pregunté muchas veces qué fue lo que había provocado aquella llamada frenética, pero Dan nunca quiso discutirlo. En el pasado, si veías una luz extraña en el cielo, sabías que debía tratarse de una bruja montada en una escoba, porque habías escuchado a otros que habían visto o hablado de una bruja montada en una escoba volando sobre las copas de los árboles. Ahora, decides que una luz que ves en el cielo es una nave espacial proveniente de otro planeta. Dicha conclusión no es una deducción de tu autoría, es el resultado de años de propaganda. Tal vez has crecido con una dieta a base de revistas, cómics, películas y programas televisivos que te han educado para que creas en la hipótesis extraterrestre. Un grupo de personas te ha venido hablando año tras año en programas de entrevistas sobre cómo la siniestra Fuerza Aérea ha estado ocultando la verdad sobre los ovnis del ojo público, que son producto de una inteligencia superior, con tecnología más avanzada y que vienen a salvarnos de nosotros mismos. Créelo, debes creerlo. La creencia es el enemigo. Buenas noches y bienvenidos a El Acechador Nocturno. Yo soy el Dr. Carlos y les invito a dar una mirada en la oscuridad. El sábado 22 de diciembre de 1967 hacía un frío espantoso y los adornos navideños deshilachados extendidos a lo largo de la calle principal del pueblito de Virginia del Oeste llamado Point Pleasant parecían colgar inertes y tristes, como haciendo juego con los rostros lúgubres y pálidos de los lugareños que se dedicaban a sus asuntos, pero cuyos ojos evitaban mirar el hueco donde hasta hacía una semana había estado el puente Silver. Ahora, aquel cruce de 200 metros había desaparecido. Grupos de trabajadores, oficiales de policía y bomberos se alineaban a lo largo de la cuenca del Ohio, observando silenciosamente a los buzos que continuaban sumergiéndose en las oscuras aguas. Aquella no iba a ser una Navidad feliz en Point Pleasant. A pocos metros de donde había estado el puente, la señora Mary Hire se encontraba en su oficina revisando la lista de las personas desaparecidas y fallecidas. El semblante alerta de esta mujer corpulenta en el comienzo de sus 50, generalmente alegre, se veía opacado por la fatiga. Casi no había dormido durante los últimos 7 días. Luego de 20 años como corresponsal local del Messenger, registrando los nacimientos,
casamientos y defunciones del lugar, la señora Hire súbitamente se encontró en el centro del universo. Equipos periodísticos de televisión de lugares tan lejanos como Nueva York habían acampado frente a su puerta. Los enjambres de periodistas que habían descendido sobre Point Pleasant para reportar la tragedia descubrieron prontamente lo que todo el mundo en el Valle del Ohio ya sabía. Si querías averiguar algo sobre Larry y su gente, la manera más rápida de hacerlo era preguntándole a Mary Hire. Desde hacía 7 días su oficina había estado atestada de forasteros, de parientes de los desaparecidos y rescatistas agotados. Así que casi ni miró a aquellos dos hombres que entraron esa tarde. Parecían gemelos, recordó después. Ambos eran de estatura baja y vestían abrigos negros. Tenían la piel bronceada y un aire oriental, pensó Mary. Ellos dijeron, escuchamos que hubo mucha actividad de platos voladores por aquí, dijo uno de ellos. Tomaron a Mary High por sorpresa. El desastre del puente había dominado los pensamientos de todo el mundo en la última semana. En ese momento los platillos voladores eran la cosa más alejada de su mente. Ella dijo, hemos tenido algunos avistamientos, respondió, girando su silla para abrir un archivador. Sacó una carpeta abultada repleta de reportes y se la dio a uno de los hombres. Él la abrió, le echó una ojeada a la pila de informes y se la devolvió. Le dijeron, ¿alguien le ha dicho que no publicara estos reportes? Ella meneó la cabeza mientras volvía a guardar la carpeta. Ellos continuaron. ¿Qué haría usted si alguien le ordenara que dejase de escribir sobre platillos voladores? Lo mandaría al cuerno, respondió Mary, sonriendo levemente. Los hombres se miraron entre sí, y ella volvió a sumergirse en su lista. Cuando volvió a levantar la mirada, ya no estaban. Esa misma tarde, otro extraño ingresó en la oficina de la señora Hire. Era delgado, aproximadamente de 1,70 m de estatura, ojos oscuros, penetrante cabello negro rebelde, como cuando vuelve a crecer luego de haber estado rapado. Su tez era aún más oscura que las de los dos visitantes previos y también tenía rasgos orientales o angulosos. Tal vez era o podía haber pasado por un coreano. Sus manos eran especialmente inusuales, pensó ella, con dedos puntiagudos y extremadamente largos. Vestía un traje negro de aspecto ordinario y un tanto anticuado que no le quedaba bien, y su corbata estaba anudada extrañamente a la vieja usanza. Insólitamente no llevaba abrigo a pesar del frío feroz que hacía afuera. Él se presentó. Mi nombre es Jack Brown. Cuando él hablaba lo hacía de manera titubeante. Continuó él. Soy investigador del fenómeno ovni. Mary respondió. Corrió la fila de papel de su escritorio y lo observó. El día estaba finalizando y ella estaba lista para irse a casa e intentar dormir un poco. Luego de un balbuceo breve y mayormente incoherente sobre los avistamientos ovnis, Brown tartamudeó. Dijo, ¿qué haría usted si alguien le ordenara que se detenga y que deje de publicar historias sobre ovnis? Mary le dijo, dígame, ¿usted vino junto a esos dos hombres que estuvieron hoy aquí? Preguntó, extrañada de escuchar la misma pregunta por segunda vez el mismo día. Él respondió, no, vine solo. Soy amigo de Gray Barker. Gray Barker era el investigador de ovnis más conocido de Virginia del Oeste. Había publicado varios libros sobre el tema y visitaba frecuentemente Point Pleasant. El extraño continuó, ¿conoce a John Keel? Hizo una mueca y agregó, tenía un buen concepto sobre Keel, pero hace unos minutos compré una revista donde hay un artículo suyo. Dice que ha visto ovnis personalmente. Es un mentiroso. Mary estalló y le dijo, yo sé que los ha visto. Yo estaba con él cuando los vio. Brown sonrió ligeramente por el éxito de su escueto truco. Le dijo, ¿podría llevarme a donde usted y Keel vieron esas cosas? Ella respondió, no voy a hacer otra cosa que no sea ir a mi casa a dormir, declaró Mary secamente. Él continuó, ¿Keel se encuentra en Point Pleasant?
Ella le respondió, no, vive en Nueva York. Él dijo, yo creo que él inventa todas esas historias. Mary le dijo, mire, puedo darle los nombres de algunas de las personas que presenciaron esas cosas. Le dijo agotada. Podría hablar con ellos y decidir por usted mismo si sus historias son falsas o no, pero yo no puedo acompañarlo. El extraño agregó, soy amigo de Gray Barker, repitió lastimosamente. Afuera de la oficina, una grúa formidable chirrió y retumbó al sacar del río una enorme pila de acero retorcido. Los encuentros con extrañas aeronaves y sus aún más extraños ocupantes se remontan al pasado de manera notable. El 22 de abril de 1897, una máquina de forma elíptica, con alas y luces que parecían mucho más brillantes que las luces eléctricas, según el testigo, descendió desde el cielo y aterrizó en una granja cercana a Rockland, Texas, propiedad de John N. Barclay. Barclay tomó su rifle y se dirigió al aparato. Allí se encontró con un hombre de aspecto ordinario que le dio un billete de $10 y le preguntó si podía comprar aceite y algunas herramientas para la nave. Inquirió Barclay, ¿quién es usted? El extraño hombre respondió, mi nombre no importa, llámeme Smith. El folclore ovni está habitado por misteriosos visitantes que alegan tener nombres comunes tales como Smith, Jones, Kelly, Allen y Brown. En 1897, a menudo afirmaban provenir de pueblos y ciudades conocidas e incluso citaban nombres de ciudadanos destacados de esas localidades. Pero cuando los periodistas intentaban comprobar los datos, no encontraban registros del visitante y los ciudadanos mencionados negaban conocer dichas personas. Un auto blanco y grande con un silenciador defectuoso resolvió y traqueteó por la calle de New Haven, donde vivía Connie Carpenter, testigo de Mothman y sobrina de la señora Hire, quien estaba con Kit, su marido. El conductor, quien dijo llamarse Jack Brown, se bajó del auto y golpeó su puerta. Les dijo, soy amigo de Mary Hire. Su conducta extraña y sus preguntas descolocadas perturbaron a su marido y a su hermano Larry. Rápidamente se hizo obvio que no estaba interesado en el avistamiento del hombre pájaro que Connie había tenido el año pasado. Principalmente parecía preocupado por la señora Hire y su relación conmigo. Éramos amigos y colegas profesionales, nada más. ¿Qué piensa que haría Mary Hire si alguien le dijese que dejara de escribir sobre los ovnis? Preguntó. Connie respondió, ella probablemente le diría que se pierda. La mayoría de sus preguntas eran estúpidas e incluso ininteligibles. Luego de esa charla incoherente, desapareció en la noche a bordo de su automóvil ruidoso. Connie llamó inmediatamente a su tía, perpleja y afectada por la visita. Reparó que era un hombre realmente raro y no hablaba en absoluto si uno no lo miraba directamente a sus ojos oscuros e hipnóticos. Connie, Kit y Larry no solo notaron sus manos de dedos largos, sino que también percibieron algo peculiar con respecto a sus orejas. No pudieron explicar exactamente qué era, pero tenían algo raro. Cuando comencé a recopilar informes de esta clase, naturalmente sospeché de la gente que los reportaba. Parecía una farsa colectiva, pero gradualmente noté que los mismos detalles puntuales aparecían en casos aislados entre sí, y ninguno de esos detalles habían sido publicados, ni siquiera en las revistillas de los adeptos de los ovnis. Había alguien allá afuera. Muchos de ellos podrían pasar desapercibidos, pero en casi todos los casos, si uno se fijaba bien, siempre había algún error pequeño, algún desliz en la vestimenta o en la conducta que los testigos pasaban por alto, pero que eran como señales de bengala para mí. Ellos a menudo llegaban en autos de modelo antiguo, pero tan flamantes y bien conservados como un auto nuevo. A veces su vestimenta era desatinada, vistiendo prendas pasadas de moda, o lo que es aún más perturbador, con ropas que se pondrían de moda años más tarde. Los que alegaban ser oficiales militares obviamente no conocían los procedimientos y la jerga militar básica. Sus billeteras y anotadores siempre eran nuevos, sin uso, a pesar de que la mayoría de la gente porta cuadernos gastados y anotadores llenos de garabatos. Para finalizar,
y como los duendes de antaño, a menudo se llevaban algún souvenir de los testigos, marchándose gustosamente con alguna revista vieja, un lápiz, una pluma o algún otro objeto insignificante. Lo que más me llamaba la atención era el hecho de que estos hombres y mujeres misteriosos frecuentemente coincidían con las descripciones realizadas por testigos que afirmaban haber visto o hablado con los pilotos de los ovnis. Pilotos que también poseían rasgos afilados, semblantes orientales, piel de matiz oscura y dedos inusualmente alargados. El 23 de diciembre de 1967, Linda Scarberry regresó a su casa desde el hospital junto al nuevo miembro de su familia, Daniela Leah Scarberry, su hija recién nacida. Ella vivía con su marido Roger en el apartamento de planta baja de la casa de sus padres, el señor y la señora McDaniel. Era un hogar modesto pero confortable, y al igual que la oficina de la señora Hire, se había transformado en el punto focal para los forasteros desde que Linda, Roger y otra pareja habían visto al hombre pájaro, el absurdo hombre alado de Point Pleasant, el año anterior. Ahora había una corriente continua de amigos y vecinos que llegaban para conocer a la beba, uno de los pocos acontecimientos alegres de aquel diciembre desolado. Luego de que el auto estrepitoso y ruidoso aparcara frente a la casa de los McDaniel, Jack Brown fue también recibido como los muchos reporteros, cazadores de monstruos e investigadores ovnis que habían pasado por allí antes que él. Se presentó a sí mismo como amigo de Mary Hire, Gray Barker y John Keel, e ingresó a la casa arrastrando una enorme grabadora de cinta que colocó sobre la mesa de la cocina. De inmediato fue evidente que no estaba familiarizado con la máquina y que no sabía cómo colocar la cinta para operarla. La familia McDaniel estaba acostumbrada a los periodistas, a las grabadoras y a responder las mismas preguntas agotadoras. Pero las preguntas de Brown eran diferentes. Eran vagas, descolocadas, poco inteligentes. Era obvio que no sabía nada sobre la compleja asignatura de los platillos volantes y que era totalmente indiferente al legendario hombre pájaro. Su interés principal parecía ser yo, mi paradero actual y la naturaleza de mi relación con la señora Hire. De manera poco sorpresiva, les preguntó a los McDaniel cómo reaccionaría Mary Hire si alguien le ordenara que dejase de reportar los avistamientos de los platillos voladores. Los amigos y los vecinos continuaban llegando para ver a la bebé durante toda la tarde. A pesar de que la recién nacida era el centro de toda la atención, Brown la ignoró por completo, sin siquiera molestarse en demostrar un poco de interés por cortesía. Cuando le presentaron al vecino de al lado, Brown solo extendió el pulgar y los dedos índice y medio para estrecharle la mano. Brown había dicho ser de Cambridge, un pueblito cercano a Columbus, en Ohio. Más tarde llegó un periodista del Columbus Dispatch y en el curso de su conversación casual se hizo evidente que Brown nunca había estado ni había oído hablar del Dispatch, uno de los diarios más importantes del estado, y que de hecho ni siquiera sabía a dónde quedaba Cambridge. Su comportamiento puso incómodos a todos. Su ineptitud para conversar inteligentemente y su mirada hipnótica y penetrante molestaban a todo el mundo. A pesar de la frialdad creciente con la que se lo trataba, se quedó por más de 5 horas, yéndose alrededor de las 11 p.m. El día anterior había negado conocerme personalmente. Luego afirmó que éramos buenos amigos. Pareció sorprendido de que yo no hubiera regresado presurosamente a Point Pleasant luego del siniestro del puente. Tal vez esperaba encontrarme allí. Entre otras cosas, dijo que Ray Barker le había contado que un ovni había sido visto sobre el puente Silver justo antes de su colapso. Más tarde, cuando hablé con Barker sobre este incidente, él negó enfáticamente conocer a Brown o a cualquier persona que concordase con su descripción física. Gray me había llamado la noche del desastre comentándome que había escuchado una entrevista radial a un testigo que reportó haber visto un flash luminoso segundos antes de que el puente cayera. Luego se hizo claro que aquello fueron chispazos emitidos por los cables de acero al cortarse a lo largo del cruce. Jack Brown nunca volvió a ser visto. No apareció en otras áreas en las que hubo actividad ovni,
Simplemente subió a su auto blanco y desapareció haciendo ruido en la oscuridad de la noche, uniéndose a los otros Smiths, Joneses, Kellys y Frenches que parecían no servir a otro propósito que el de estimular la paranoia latente de los entusiastas de los ovnis y mantener vivo un conjunto de mitos. El 4 de noviembre, Woodrow Derenberg iba de acompañante junto a un colega que conducía por la Ruta 7 en las afueras de Parkersburg cuando sintió un hormigueo en la nuca. En ese momento los pensamientos del señor Colt comenzaron a inundar su mente. Colt le explicó que venía del planeta Lánulus, que estaba en la galaxia de Ganímedes. En realidad Ganímedes es el nombre de una de las lunas de Júpiter. Lánulus, dijo, era bastante similar a la Tierra en su flora, fauna y estaciones anuales. Estaba casado con una mujer llamada Kimi Colt, y tenía 2 hijos. La gente de su mundo tenía una expectativa de vida de entre 125 a 175 años terrestres. Naturalmente, allá no había guerras, pobreza, hambre o miseria. Cuando la transmisión estuvo completa, Colt le dijo que se preparara porque la retirada iba a ser dolorosa. Woody sintió un dolor tan agudo en las sienes que estuvo a punto de desmayarse. 2 semanas después, sin que Woody lo supiera en ese momento, 2 vendedores llegaron a Mineral Wells, donde vivía Woody, y fueron de casa en casa llevando sus productos. No estaban demasiado interesados en las ventas. En una casa ofrecieron Biblias, en otra herramientas. En una tercera dijeron ser misioneros mormones de Salem, Oregon. Una oleada de ovnis estaba teniendo lugar en Salem por esos días. Uno de los hombres era rubio y alto, con aspecto escandinavo. Su compañero era bajo y delgado, con rasgos puntiagudos y piel olivácea. Hicieron preguntas sobre Woody y estaban particularmente interesados en conocer opiniones sobre la validez de su supuesto contacto. Derenberg estaba viviendo en un torbellino. Un grupo local de fanáticos de los ovnis, representando al NICAP, National Investigations Committee on Aerial Phenomena, lo visitaban o le telefoneaban diariamente, encolerizándolo al ordenarle que no hablara con nadie más que ellos sobre sus experiencias. Su granja fue adquiriendo un aspecto similar al del área TNT. Cada noche, marejadas de automóviles aparcaban en la propiedad que él estaba alquilando y grupos de gente se sentaban silenciosamente bajo las estrellas, observando, esperando. Algunos llevaban armas, trepaban a la cima de las colinas cercanas y se escondían detrás de los árboles. Los rumores imperantes decían que los ovnis planeaban volver y aterrizar en la granja. Algunos de los visitantes de Woody estaban dispuestos a llevarse un extraterrestre adentro de una bolsa. En medio de todo este caos, arribó un Volkswagen negro y un hombre bronceado de traje negro descendió de él. El sujeto y Woody caminaron casualmente hasta el borde del pórtico y conversaron. Luego de unos pocos minutos, el hombre retornó al vehículo y se retiró. Los cazadores de ovnis continuaban apostados detrás de los árboles en el frío, con los ojos registrando ansiosamente los cielos. Mientras tanto, Derenberg había sido informado que Colt tenía ahora un nombre de pila: Indrid, Indrid Colt. La bella y joven esposa de Derenberg y sus 2 hijos también conocieron a Indrid Colt y a sus paisanos de su mundo. La señora Derenberg les tuvo miedo y sintió que estaban involucrados con algo maléfico. Ellos eran como nosotros, me dijo, viajaban en automóviles ordinarios y tal vez hubiera muchísimos de ellos infiltrados entre los seres humanos. Por distintos motivos, el relato de Woodrow Derenberg significó un problema para mí desde el inicio. No encajaba en el molde de los relatos usuales de contactados ovni. Mientras que el factor telepático era bastante común, la materialidad de sus experiencias parecía demasiado real. Desafiaba las clasificaciones simples y no se ajustaban a ninguno de los conceptos que yo había desarrollado. O bien, él era el mentiroso más convincente y de alguna manera había entrenado a su esposa, hijos y amigos para que respaldaran sus mentiras, o realmente había tenido un conjunto de experiencias muy especiales
que iban más allá de los límites de la ufología. Para marzo de 1967, las multitudes ya se habían desilusionado y el señor Colt pudo aterrizar su nave espacial en la granja de Woody con tranquilidad. Woody la abordó, de acuerdo a su relato, y voló hasta Brasil ida y vuelta, según dijo él. Derenberg contó que el interior de la nave era decepcionantemente normal, con literas y equipos de obvia manufactura terrestre. Ese mismo año, Derenberg volaría hasta el mundo de Indrit, Lánulus, un planeta pequeño y plácido donde la gente andaba casi desnuda. La mayoría de los contactados que afirman haber visitado otros planetas, y son muchos, usualmente describen un mundo futurístico. Había algo muy mundano en las descripciones de aquella colonia nudista del espacio exterior, que contó Woody. Demasiado mundano. Posteriormente, Derenberg generalmente se encontraba con la nave espacial en algún punto aislado, a menudo una carretera en construcción, un detalle trivial en apariencia, pero sin embargo muy significativo. Colt o alguno de sus compañeros pasaban a recoger a Woody en un Volkswagen y lo llevaban al punto de encuentro. Muchas de las experiencias de Woody tenían aspectos definitivamente similares a los de los cuentos de hadas. Dos de sus amigos tuvieron una experiencia clásica en ese terreno. Una noche, un joven llamado Jim Hackett y su prima Daria Sartor estaban observando el cielo en un lugar llamado Bogle Ridge cuando vieron un grupo de luces rojas, verdes y blancas que descendieron de las alturas hacia un barranco cercano a ellos. Un momento después hubo un flash brillante y Jim sintió un cosquilleo en la cara, como choque eléctrico suave. Luego comenzó a escuchar voces que provenían del exterior del automóvil, voces que Daria no podía escuchar. Repentinamente hubo un golpeteo en la ventanilla del auto que los hizo saltar de su asiento a ambos. Un hombre que sostenía una especie de linterna con luz roja estaba de pie junto al auto y Racket recibió un mensaje mental que lo instaba a bajarse del vehículo. El hombre extraño le dijo: ¿Ella es tu esposa? Él respondió: No, es mi prima. El sujeto le dijo que le dijera a Daria que se quedara en el auto. Luego hizo que el joven Hackett se bajara del vehículo y lo guió hacia la oscuridad. Él regresó descalzo, sin calcetines y sin su reloj. Jim dijo que el hombre se los había llevado. Había estado lloviendo y el terreno estaba fangoso, así que si sus zapatos tocaron el suelo, debieron haber estado embarrados. Jim y Daria visitaron a Woody al día siguiente y esa noche el contactado los acompañó hasta el mismo punto de encuentro en Bogle Ridge. Indrid Cole, con sus compañeros Carl Ardo y Demo Hassan, estaban allí esperándolos. Woody explicó lo que había sucedido y los alienígenas dijeron que Hackett se había topado con humanoides, maléficos y ladrones. Había tenido suerte de perder solamente los zapatos, las medias y el reloj, pero le prometieron que buscarían a los culpables y que recuperarían sus objetos. A la mañana siguiente, cuando Jim salió de su casa para recoger el periódico, se sorprendió al encontrar sus zapatos en la entrada, pulcramente lustrados, con los calcetines lavados y el reloj en el interior de uno de los zapatos. El folclore de la contactología está plagado de episodios baladíes como este. Las entidades actúan como sujetos benévolos y malévolos alternativamente. Asaltantes fantasmagóricos que se materializaban de la nada y atacan al contactado con bates de béisbol, solamente para ser derrotados por la llegada súbita de los buenos que los vencen y se llevan los cuerpos, los bates y un cambio de escenario. Monte Misery es el punto más alto de Long Island. La experta local del Monte Misery era la señorita J. Farrow, una personalidad radial por entonces en la estación WBAB en Babylon, Nueva York. La señorita Farrow es una mujer joven, morocha, de ojos oscuros con una voz suave y cautivante. En ese momento conducía un programa de entrevistas dedicado en gran parte al folclore histórico y psíquico de la región. Poco después de informar sobre algunos avistamientos de ovnis en el Monte Misery,
comenzó a recibir todo tipo de llamadas extrañas, tanto en la estación como en su teléfono no registrado en la guía. Voces metálicas le ordenaron reunirse con ellos en el monte. Ella no fue. A través de la señorita Paro conoció a varios testigos de ovnis y contactados locales. Long Island, descubrí, resumaba de contactados. Después de que la señorita Paro comenzara a remitir informes de lo que ocurría en Monte Misery, las turbas habituales comenzaron el peregrinaje al área durante la noche para consternación de los residentes dispersos. Jane y su novio Richard se unieron a la corriente de autos una noche a principios de mayo y finalmente se encontraron solos en un camino retirado cerca de High Holt, la antigua finca de Stimson. Richard, que conducía, de repente se quejó de un malestar. Detuvo el coche y un momento después se desplomó inconsciente sobre el volante. Jane estaba aterrorizada, pero antes de que ella pudiera centrar su atención en él, un brillante rayo de luz salió del bosque junto al camino como un reflector. Aquello la deslumbró y cayó hacia atrás en su asiento paralizada. Lo próximo que supo es que iban en el auto por la carretera vieja en la base del monte Misery. Richard preguntó, ¿cómo llegamos aquí? Dijo desconcertado. ¿Qué pasó? Vamos a casa, dijo Jane con voz ahogada. Nunca volvieron a hablar del incidente hasta que entré en escena. Unos días más tarde, el 17 de mayo, Jane respondió el teléfono. Tenía su propio aparato en la habitación. Y una extraña voz metálica le dijo, escucha cuidadosamente. Yo no puedo escucharte. Le dio instrucciones para ir a una pequeña biblioteca pública cercana y buscar un determinado libro sobre historia indígena. Siguiendo las instrucciones, el 19 de mayo fue a la biblioteca a las 10:30 horas. El lugar estaba desierto, excepto por la bibliotecaria, que llamó la atención de Jane por lo inusual de su aspecto. La mujer estaba vestida con un traje antiguo como de la década de los 40, con una falda larga, hombros anchos y viejos zapatos planos. Tenía la tez oscura, con una fina estructura ósea y ojos y cabellos negros. Cuando Jane entró, la mujer parecía estar esperándola y sacó el libro inmediatamente debajo de su escritorio. Jane se sentó en una mesa y empezó una ojeada rápida a través del libro, haciendo una pausa en la página 42. Su contacto le había pedido que leyese esa página. Me dijo, no va a creer esto. Pero la letra se iba haciendo pequeña y luego más y más grande. Se transformó en un mensaje y puedo recordar cada palabra del mismo. Decía el mensaje, buenos días amiga, comenzaba. Has sido seleccionada por muchas razones. Una es que estás bien dotada para la autosugestión. A través de esta vía haremos contacto. Tengo mensajes concernientes a la tierra y su gente. El tiempo ha llegado. No tengas miedo. Soy un amigo. Por razones, debe dar a conocer tu contacto a una sola persona confiable. Romper este código es romper la prueba que se te dará de este contacto. Las notas deben de mantenerse en estado de discreción. Que tengas paz. Firmado A. un amigo en inglés. La letra volvió a hacerse muy pequeña y luego reapareció el texto normal. Tan pronto como Jane dejó la biblioteca, se descompuso y vomitó varias veces durante los 2 días siguientes. Se acercó a la señorita Paro con su historia y ella le aconsejó ponerse en contacto conmigo. Su experiencia en el monte, la llamada y el comentario sobre la autosugestión habían despertado mi interés. Por aquellos días ninguno de los entusiastas del fenómeno ovni sabía nada acerca de estos factores y un engaño parecía improbable. Yo estaba en contacto con un contactado distante que se comunicaba con una entidad que se denominaba Apoles. La firma APAL se parecía lo suficiente a Apoles como para tomarla en serio. Sospeché que Jane había sido programada para un conjunto de experiencias especiales y me mantuve en constante contacto con ella en los meses que siguieron, llevando un extenso registro de sus experiencias. A principios de junio, Jane empezó a ver a la bibliotecaria donde quiera que iba. El 6 de junio, mientras recorrió una tienda local, la mujer apareció detrás de un estante de vestidos.
Llevaba la misma ropa pasada de moda y trató de hablar con Jane en un inglés bastante malo. Había algo desacertado en su forma de hablar y en sus movimientos, dijo Jane. Era como si estuviera muerta. Cuando le preguntó a la mujer si vivía cerca de Babylon, la mujer se rió de una manera extraña e histérica, como una persona perturbada. Esta risa extraña ha sido descrita por muchos contactados. La mujer preguntó, ¿hay algo de AU por aquí? Le preguntó. Jane no sabía lo que quería decir. Justamente esta semana yo había ponderado la importancia del oro en las tradiciones ovnis y religiosas. El oro es el elemento químico número 79 y su símbolo químico es AU. Jane le ofreció llevarla en el auto, pero la mujer declinó y se marchó. Incapaz de dormir por la noche, al amanecer de la mañana siguiente, Jane se levantó y salió a pasear, siguiendo un impulso. La mujer de piel oscura salió de un callejón y se acercó tímidamente. Peter está por venir, anunció. Esta declaración sacudió a Jane. Recordó que la tradición católica predice que el Papa final será nombrado Peter o Pedro. La mujer continuó, ¿por qué te interesa nuestro monte? Y luego repitió, Peter llegará muy pronto. A continuación, un enorme Cadillac negro llegó por la calle y se detuvo junto a ellas. Era un automóvil flamante, muy brillante y pulido, recordó Jane. El conductor era un hombre de piel olivácea con gafas de sol envolventes y vestía un traje gris, aparentemente del mismo material que la ropa de la mujer. Se abrió la puerta trasera y salió un hombre que sonreía. Tenía una altura aproximada de 1,70 m, era de piel oscura y ojos orientales. Jane pensó que parecía un hawaiano. Tenía el aire de alguien muy importante y estaba vestido con un traje bien cortado y caro, del mismo material gris, que era brillante como la seda, pero no era seda. Estrechó la mano con la señorita solemnemente. Su mano estaba tan fría como el hielo. No le quitaba la vista de sus ojos azabache, sonriendo todo el tiempo. Preguntó él, ¿sabes quién soy? Soy Apple, pronunciado como manzana en inglés. El Cadillac arrancó y se alejó, dejando a los tres de ellos de pie en la calle. Apple sacó un papel y se lo entregó a Jane. Lleva esto siempre contigo, le dijo, para que ellos sepan quién eres. Preguntó Jane, ¿quiénes son ellos? Él respondió, son muy buena gente. El documento, un pedazo de pergamino muy antiguo, contenía un pequeño disco de metal del tamaño de una moneda de 25 centavos. Mientras hablaban, caminaban lentamente hacia el centro de la ciudad hasta que se pararon frente a la oficina de correos. Jane impulsivamente anunció que iba a enviar el disco a alguien. Entró en la oficina de correos, consiguió un sobre y me envió el disco y el pergamino por entrega especial. Los dos extraños se quedaron mirando y sonriendo ampliamente. Cuando Jane salió de la oficina de correos, Apple le dijo varias cosas acerca de su infancia que nadie podría haber conocido y le aconsejó evitar el yodo. Jane tenía un problema de salud menor que requería evitar el yodo en su dieta. El coche reapareció y las personas lo abordaron y partieron. Me sentía muy rara mientras hablaba con ellos, recordó. Estaba mareada, como si estuviera en un aturdimiento o algo. Si no hubiera sido por el disco de metal, habría clasificado todo el episodio como una alucinación. Al día siguiente recibí el sobre de entrega especial y me sentí muy decepcionado por el contenido. El disco se veía como una placa de identificación en blanco similar a las que vienen con los collares para mascotas. El pergamino parece ser un trozo de un sobre muy viejo. Después de examinarlo, puse el disco de nuevo en el papel exactamente como lo había recibido. Luego coloqué todo en un sobre pequeño que sellé con cinta adhesiva. Puse esto en un sobre de papel madera y se lo envió por correo de entrega especial a Jane. Ella llamó al día siguiente. ¿Por qué dobló el disco y rompió el papel?, me preguntó. Ni bien recibió la entrega, descubrió que el pergamino en el sobre sellado interior había sido rasgado en 3 piezas. El disco de metal estaba doblado, como si hubiera sido doblado en dos y luego enderezado otra vez. La conclusión era clara. Alguien tenía la capacidad de interceptar el correo
y manipular cosas dentro de sobres sellados. Muchos de esos personajes en trajes negros están implicados en una especie de juego con las personas comunes, un juego que, para nosotros, es muy difícil de entender. Muchas gracias por acompañarme y recuerden, en este podcast siempre es de noche.